tema de la armonización de la Ley General de Educación con la nueva ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Saludamos y agradecemos la presencia del señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González, del señor subsecretario de Prevención y Protección, Roberto Campa, de la doctora Claudia Santiazo Rodal, muchas gracias por estar, Rodal, y de Germán Cervantes Ayala, de la Secretaría de Educación Pública. Les agradecemos que hayan aceptado participar en esta ronda en la que queremos escuchar su visión, sus puntos de vista y las acciones que desde el ámbito de sus competencias y de sus responsabilidades y de sus compromisos se realizan para que esta sea una realidad. Quisiera, antes de ceder el uso de la palabra a los ponentes el día de hoy, decirles que para quienes formamos parte del Senado de la República y especialmente para quienes tenemos la fortuna de pertenecer a la Comisión de Educación, el tema y el debate sobre la violencia escolar ha sido recurrente e intenso. Desde el primer mes del primer periodo ordinario de sesiones tocamos el tema. Aquí varios compañeros senadores han planteado con mucho acento este tema, sobre todo porque las redes sociales y los medios de comunicación han hecho un producto interesante y se ha difundido enormemente esta problemática. Yo especialmente estoy convencido que es un reto de la sociedad completa, de todos. No puede ser una atribución y una responsabilidad del gobierno, del Estado, de las organizaciones, no, de la escuela, de los profes, no. Yo estoy convencido que tiene que ser un reto que tenemos que enfrentar todos y sobre todo que en esta nueva ley que aprobamos hace unos meses, los sujetos de derecho que son las niñas, los niños y los adolescentes cobran pues una connotación especialmente importante. Solo por poner aquí una palabra que no se antoja común, inclusive es hasta lejana de estos escenarios de la política, en las cámaras como esta. El tema de la felicidad, que es el reto y la misión fundamental que tenemos todos los seres humanos. Niñas y niños felices desde la familia, en el amor y en la familia, creo que pueden hacer ciudadanos mejores. Niñas y niños felices que vayan felices a la escuela pueden hacer mejores estudiantes. Niñas y niños felices, niñas, niños y adolescentes felices que salgan a la calle así, creo que podemos lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente construya la ciudadanía o los ciudadanos que nosotros queremos que desee este país y que necesite este país. Se escucha un término bastante lejano, decía yo, de la política, porque muchas veces se escucha hasta romántico, pero creo que ahí es en donde tenemos que trabajar todos, el Estado, los partidos, las organizaciones, la escuela y desde luego los padres de familia. Yo estoy convencido que el tema de la violencia escolar no es un tema que tenga que atenderse solo en la familia o que tenga que atenderse solo en la escuela o que tenga que atenderse solo desde el gobierno. Los programas de prevención, especialmente los que el gobierno de la República ha puesto en marcha, tienen que ver precisamente con un entorno diferente, y el entorno diferente proviene de origen desde la familia. En fin, dejo
estas reflexiones porque seguramente aquí habremos de escuchar, en la opinión de los especialistas y los estudiosos, planteamientos sumamente interesantes que nosotros incorporaremos desde luego al análisis para la implementación de esta armonización de las leyes que hoy día nos están ocupando. Sean ustedes bienvenidos todos. Bueno, se les cedo el uso de la palabra al maestro Roberto Campa. Él es subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, es abogado por la Universidad Anáhuac y cursó estudios de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, fue diputado local y también federal, fue candidato a la presidencia de la República y actualmente se desempeña en esta subsecretaría. Tiene usted solo la palabra, licenciado. Muchas gracias. Primero, agradecer al Senado de la República, a UNICEF, por la invitación para participar en esta audiencia. Saludo con mucho respeto a mis compañeras y compañeros que intervienen en este panel. Es un privilegio formar parte de este panel en esta reunión que es tan relevante. Saludo a las señoras y señores senadores, señoras y señores de los medios de comunicación. Desde la responsabilidad del programa de prevención de la violencia en nuestro país, creemos que ha sido un primer gran paso legislar para la protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Creemos también que abrir este espacio para la reflexión, este espacio preparatorio al proceso de modificación de la Ley General de Educación, para garantizar no solo el derecho a la educación, sino además el derecho a una vida libre de violencia, es un gran acierto. Para quienes tenemos alguna responsabilidad vinculada con estos aspectos, es una gran oportunidad. En esa lógica, mi intervención se propone hacer ver que en esta materia son indispensables acciones diferenciadas, dependiendo de las distintas realidades que viven nuestras escuelas y en consecuencia los alumnos, los maestros y los padres de familia en el país. Estamos convencidos de que es indispensable que la ley reconozca estas diferencias y garantice modelos diferenciados de atención conforme a situaciones estructurales y coyunturales que son completamente distintas, porque además la evidencia indica que la violencia escolar, que el acoso, es solo el síntoma de un problema que viene de atrás, que viene de la casa, que viene de la familia, que viene del entorno comunitario, que la violencia es multicausal, que la violencia es multifactorial y que la violencia que se manifiesta en el entorno escolar es solamente una manifestación, sobre todo es un síntoma de estas condiciones que se presentan en el entorno en el que están las escuelas. Sustento las diferencias en una serie de cifras, de datos que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que me parece importante repasar y tener presentes para poder identificar la enorme disparidad, las brutales diferencias que hay en nuestro país, en distintas regiones de nuestro país y que se manifiestan a partir también de distintos indicadores, de distintas cifras, de distintos datos. La multicausalidad mide distintos indicadores vinculados entre sí. Comparemos, por ejemplo, para identificar estas diferencias, la tasa de violencia escolar física con la información disponible, que es información, si no me equivoco, de 2009, con la tasa de homicidios dolosos. Son indicadores sin duda distintos, miden cosas distintas. Sin embargo, si revisamos la información, encontramos que aunque las magnitudes son distintas,
las tendencias son similares. Por ejemplo, con información de 2013, los 87.63 homicidios por cada 100,000 habitantes de Iguala, con aproximadamente 14,000 casos de violencia escolar física en la misma región. O, por ejemplo, los 2.61 homicidios por cada 100,000 habitantes de Pachuca, con los menos de 7,000 casos registrados en la misma encuesta en lo que hace a tasas de violencia escolar física. O en el caso de Querétaro, el 5.46 casos por cada 100,000 habitantes de homicidios dolosos, con los 8,823 registrados en la tasa de violencia escolar física. Y en el caso de Juárez, con información de 2011, Juárez todavía en condiciones de extrema violencia, con 106.60 homicidios por cada 100,000 habitantes y casi 14,000 casos de violencia física conforme a la misma encuesta. Me parece que hay elementos, hay una gran cantidad de información que nos permiten identificar claramente regiones en nuestro país que tienen condiciones totalmente distintas. En consecuencia, estamos convencidos que la ley en esta materia debe garantizar un trato distinto a cada una de estas condiciones. Partimos para la construcción del modelo de una premisa, y esta premisa es que la conducta violenta es aprendida y mantenida por un número de factores personales, familiares, escolares, comunitarios y sociales, conocidos como factores de riesgo, existiendo también aquellos que inhiben la violencia y permiten apoyar las conductas prosociales, llamados factores protectores. La violencia es un fenómeno multicausal que se expresa de distintas formas y en distintos contextos, favorecido por la presencia de la acumulación de estos factores de riesgo. Es un fenómeno relacional y multicausal, ya que se produce en el contexto de la interacción social y no es posible atribuir su origen a un solo factor. De aquí que la violencia que se comete y que se puede padecer en las escuelas es una de las formas de la que se presenta, y su atención requiere generar diversas estrategias y acciones que atiendan la multiplicidad de factores que pueden estar produciéndolos. Algunas sugerencias para construir un modelo integral para la prevención y atención de la violencia escolar son estas que voy a mencionar y en muchas de las que estamos trabajando en el programa de prevención. Se trata de, a partir de estos elementos, construir modelos ad hoc para cada condición. Primero, hay que trabajar en escuelas primarias lo antes posible, antes de que se manifieste una problemática mayor. Segundo, atender a los estudiantes inmersos en contextos con altos índices delictivos y situaciones desfavorables, como aquellos con un grado alto de ausentismo, bajo desempeño escolar, reporte de consumo de sustancias legales o ilegales, pertenencia a pandillas violentas y que pertenecen a entornos familiares con prácticas disciplinarias autoritarias o violentas. Hay que trabajar con programas formativos, incluidos los académicos, para mejorar su desempeño escolar, y estos deben ser permanentes e integrales. Creemos que es indispensable implementar un sistema de normas de conducta, un sistema disciplinario integral, justo y claro para toda la comunidad educativa, con el fin de normar y promover conductas deseadas en todos los alumnos docentes, y este debe de construirse con toda la comunidad escolar. Creemos que es indispensable utilizar medidas alternativas al sistema disciplinario estricto tradicional, como el castigo o la expulsión. En su lugar, se deben impulsar la mediación escolar y las medidas de sanción reparadoras y de resguardo, como son víctimas dentro y fuera de la escuela. Invitación y convocatoria a programas y actividades complementarias o extraescolares, principalmente en habilidades y aptitudes para la vida, desarrollo juvenil positivo a través de organizaciones, formación artística y deportiva, prevención de la violencia de género y prevención de violencia en pandillas. Estos deben ser permanentes, sistemáticos y no de exposición coyuntural, y deben de incluir también a la familia. Generar estrategias de formación de padres en la escuela que propicien relaciones familiares estables y enriquecedoras, promoviendo la adquisición de habilidades parentales, atención psicosocial a padres o tutores y ambientes sociales de apoyo y protección. Muchas veces pensamos que
las instrucciones para ser padres vienen con los niños. La realidad es que eso está muy lejos de la realidad, pero sobre todo en estas zonas difíciles, en estas zonas violentas que tenemos en nuestro país. Promover la participación activa y proactiva de los docentes y personal administrativo y directivo basados en una capacitación de calidad y a largo plazo en temas de prevención social de la violencia y en la creación e implementación de programas integrales y estructurados donde impulsen la corresponsabilidad de padres de familia y miembros de la comunidad. Promover mejoras situacionales y físicas en las escuelas, desarrollar un sistema de información conductual a los alumnos en la escuela. Creemos que estos son elementos indispensables para un modelo que, insisto, tiene que reconocer y respetar las diferencias que tenemos en cada región. Permítanme, para explicar las condiciones extremas que tenemos en algunos lugares en el país, hacer referencia a un estudio que llevamos a cabo con la Facultad de Psicología de la UNAM, con el apoyo todavía de Luis Raúl González Pérez, entonces secretario de la universidad, en donde involucramos a la Facultad de Psicología de la UNAM en un estudio de caso con alumnos de secundaria en Acapulco, Guerrero, en la colonia Progreso. Acapulco tuvo ese año alrededor de 160 homicidios por cada 100,000 habitantes. Recuerdo que la OMS define que por encima de 10 las ciudades viven una epidemia de violencia y de inseguridad. Y me refiero solamente a algunos hallazgos principales en este estudio. Voy a leer textual algunos de los párrafos del estudio. Dice: luego de una intervención psicoterapéutica llevada a cabo por profesionales egresados de la UNAM en una comunidad escolar a nivel secundario en Acapulco durante 4 meses con estudiantes, maestros y padres, los integrantes de este proyecto podemos aportar las siguientes reflexiones y experiencias respecto al trabajo de campo. La principal hipótesis de este estudio afirma que los lazos sociales en todos los niveles se han pervertido a partir de diversos factores que se irán explorando a lo largo de este documento, dañando de forma importante el funcionamiento social y promoviendo que la ilegalidad y la violencia se continúen reproduciendo como formas legítimas de vida. 1. Fragmentación del vínculo social. Uno de los primeros elementos que distinguimos en nuestro trabajo tiene que ver con la angustia persecutoria generalizada entre la población y su impacto sobre la formación de vínculos. Se trata de una angustia, sensación de peligro constante que mantiene a la población vigilante y que genera una gran desconfianza. Esto se hizo evidente primero en padres y maestros, ambas manifestaciones, las dificultades de vivir en un entorno en el que, en sus propias palabras, no sabes quién es el de al lado. Segundo, límites y regulación institucional, factores constitutivos debilitados. Los límites dan estructura al psiquismo del ser humano, permiten la formación de un sujeto, pues a partir de ellos logra incorporar una ley, es decir, una norma propia, internalizada a lo largo de los años, acerca de los límites necesarios en torno a las pulsiones para poder hacer vida en comunidad. Esta es la base en el sujeto de lo que cotidianamente llamamos valores como el respeto y la tolerancia. De suma importancia para este trabajo es lo que pudimos observar durante la intervención en la escuela con respecto a los límites y las legalidades. Se evidenció que para padres, maestros y alumnos la ley parece ser algo manipulable dependiendo de lo que se necesite y de quién lo pida. Así pues, parece que ni en la familia ni en la escuela, que es el primer representante del Estado, se logra transmitir una visión clara de la legalidad. Y no solo eso, es la misma institución la primera que pervierte dichos límites y es eso lo que se transmite a los alumnos. Tercero, el problema de la educación y el profesorado en los contextos violentos. En principio nos parece importante pensar el tema de la no acreditación como un primer problema detectado dentro de la educación básica en México. A partir del trabajo llevado a cabo con los profesores hemos observado que el Acuerdo 696 de la Ley General de Educación se interpreta o se ha interpretado como un acuerdo que impide la reprobación de los alumnos, lo cual nos parece un serio problema. No estamos pensando en que la reprobación solucione la situación escolar, pero un límite es un límite básico. Si aprendiste suficiente, apruebas el curso. Si no aprendiste suficiente, habrá que tomar medidas extraordinarias para apoyar a los alumnos que necesiten solucionar su situación extraordinaria de reprobación o no acreditación. De otra forma, pareciera que las calificaciones fueran negociables y no se establece una clara regulación en torno al estudio. Cuarto, sexualidad y violencia. Para los chicos de esta edad, la sexualidad se convierte en un tema fundamental y uno de los aspectos de sus vidas y sus cuerpos que
más interés, curiosidad, miedo e incertidumbre les genera. A pesar de no ser el tema central de esta investigación, fue algo que surgió entre los jóvenes atendidos y a lo cual se le dio espacio, pues era uno de los temas que más les interesaba tratar y que además no se encuentra ajeno a la violencia. En primer lugar, observamos que los chicos viven en una situación de desinformación preocupante. No cuentan siquiera con las nociones mínimas alrededor de temas tan fundamentales como esta etapa, como el autocuidado y la salud sexual. Por otro lado, con frecuencia chicos y chicas relataron anécdotas en los cuales fueron agredidos y agredidas sexualmente por sus propios padres o por maestros. Miradas y tocamientos llegan a ser algo cotidiano para parte de la comunidad escolar, algo que ya se encuentra normalizado, que ya no despierta cuestionamientos, mientras que para otra parte era algo lo cual no se sabía cómo responder ni a dónde acudir. Finalmente, familias, el escenario fundamental de la problemática social. Para finalizar, nos parece importante hablar de las familias de los jóvenes con los que estuvimos trabajando en Acapulco. Este resultó uno de los temas que más resistencia causó a los participantes, es decir, del que más trabajo les costó hablar. Y pronto supimos por qué. Hablar de sus familias resultaba muy doloroso, pues muchos de estos chicos son niños regalados, abandonados, maltratados o despreciados por sus padres. Es importante recalcar aquí entonces cómo no podemos seguir apelando a un modelo de familia que ya se encuentra obsoleto, pero también habrá que dar cuenta de que cualquiera que sea la composición familiar, muchas mostraban altos grados de perversión en términos del maltrato y el abandono en el que se encontraban muchos de los chicos con los que trabajamos. La violencia en la familia era también algo cotidiano que se transmite generacionalmente, que los jóvenes adolescentes llegan a reproducir al entorno escolar, carente de límites y de un sistema lo suficientemente bueno que les ayude a compensar estas carencias. Entrego el estudio completo, nos parece de la mayor importancia, y solamente hago referencia a temas que me parece muestran las condiciones en las que viven jóvenes en algunas de estas zonas, en algunas de estas comunidades, para reiterar que no puede plantearse el mismo modelo de acoso para un estudiante de primaria o de secundaria en Narvarte que para un muchacho de la Progreso en Acapulco. Déjenme concluir con dos temas, no sé cómo ya estoy pasado de tiempo. Dos temas, muy rápidamente. Uno, tenemos un problema de información. La verdad es que las distintas encuestas a las que recurrimos para entender esta problemática muestran resultados totalmente disímbolos. Desde 4% en algunas encuestas, incluso algunas publicadas por medios de comunicación, hasta 40 o 50% en algunas otras. Nos parece que es indispensable contar con información más confiable. Nosotros trabajamos el año pasado con el INEGI en una gran encuesta de cohesión comunitaria. Ya se encuestaron 97,754 viviendas, jefa o jefe de familia y uno de los adolescentes. Vamos a tener información importante para identificar y correlacionar estos factores de violencia con estas condiciones que tienen las comunidades en todo el país. Esta encuesta estará lista entre abril y mayo, en las próximas semanas ya, y nos parece que puede ser también un estudio relevante para la conformación de este marco de información. Y termino relatando algunos datos del trabajo que hicimos con Elena Saola en adolescentes en conflicto con la ley que cometieron faltas graves. Estamos hablando de violencia y de jóvenes. Me parece que tenemos información importante de esta multicausalidad de la violencia. Elena Saola, a quien seguramente muchos de ustedes conocen y reconocen, trabajó personalmente encuestando a la totalidad de estos adolescentes en estados muy importantes como Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, Morelos, y el resto lo recopiló de información documental. Y tenemos un perfil de los casi 5,000 adolescentes en conflicto con la ley que cometieron faltas graves y están privados de su libertad, y solamente refiero a algunos de los datos. El problema principal lo tenemos entre 16 y 18 años. Ahí tenemos casi al 80% de los adolescentes. En términos de educación, el 30% apenas llegaron a la primaria, el 52% apenas tocaron la secundaria. Solamente el 17% cursó algún grado de preparatoria o carrera técnica. El 30% se fue porque la escuela no le gustaba, no le interesaba, porque no podía, 21% por problemas económicos. Los temas familiares son centrales. Casi la mitad abandonaron sus casas por diferentes periodos, casi siempre por la separación o la violencia entre sus padres. Más del 60% son hijos de padres separados. Más de 4 de cada 10 sufrió algún tipo de maltrato en su infancia. Más de 4 de cada 10 tenían uno o varios familiares en la prisión, en las cárceles.
los últimos datos, uno situación económica y otro adicciones. El 94% de estos adolescentes habían desempeñado varios trabajos: vendedores de dulces, de flores, tacos, flaneleros, lavaplatos, ayudantes de albañilería, antes de cometer la falta. 94%. 41% comenzaron a trabajar entre los 13 y los 14 años, 26% antes de cumplir 12 años. Un tema central, el último referente, tiene que ver con las adicciones. 57% habían consumido drogas, 44% consumía alcohol con frecuencia antes de ingresar al centro de internamiento, 32% consumían drogas diariamente antes de ingresar al centro de internamiento. Lo que estoy diciendo no es una novedad. Si nosotros recurrimos a la literatura, hay investigaciones, libros, novelas sobre estos jóvenes, los jóvenes representativos, emblemáticos de la violencia, encontramos un perfil que se repite. Prácticamente no hay un solo caso de una familia, ya no digamos funcional, una familia con algún referente. Prácticamente en todos los casos, jóvenes que padecieron violencia en su casa, que dejaron su casa, que ejercieron violencia en la escuela, que dejaron la escuela, que fueron expulsados de una u otra manera por el sistema educativo, jóvenes con adicciones. Una parte importante de este problema se resuelve con fuerza. Una parte fundamental se resuelve entendiendo el origen, las causas de la violencia, y esa es la responsabilidad que tenemos en el programa de prevención que instruyó el presidente de la República desde el primer día de su gobierno. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Vamos a cederle el uso de la palabra ahora al doctor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversos artículos en libros, colectivos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos sobre temas de derechos humanos. Ombudsman y libertad de expresión igualmente. Ha impartido diversas conferencias en diferentes universidades e instituciones del país sobre estos temas. Es coautor de los libros Autonomía Universitaria y Universidad Pública, El autogobierno universitario y tópicos de derechos universitarios. Como servidor público, se ha desempeñado como director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación y como subprocurador general de la República. Le cedemos el uso de la palabra al licenciado Luis Raúl González Pérez. Muchas gracias, senador Raúl Pozos. Y muchas gracias también al Senado de la República, a la invitación que me hiciera junto con UNICEF, el propio senador Romero Hintz, aquí presente, a quien agradezco la oportunidad para estar con ustedes en esta oportunidad. Saludo a los participantes en esta mesa, lo cual me da enorme gusto compartir también con el licenciado Roberto Campa, con el que, como ya decía, algunos trabajos se hicieron desde la universidad en temas que tienen que ver con precisamente la problemática que abordamos. Me da mucho gusto ver aquí a representantes de la sociedad civil interesados y comprometidos en el tema. Saludo desde aquí a la próxima integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ayer fue designada y tomará protesta seguramente muy pronto, y que tiene que ver también con el tema de niñas, niños y adolescentes. Señores senadores, señoras y señores, los derechos humanos atraviesan en algunas regiones de México una situación de crisis. Dentro de este contexto, la situación de las niñas, niños y adolescentes demanda una atención especial y urgente. La opinión pública con frecuencia centra su interés en los casos de violencia, inseguridad, impunidad y corrupción que desafortunadamente se han presentado, pero pocas veces reflexionamos y llamamos la atención sobre las repercusiones y alcances que tales hechos tienen respecto de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Las niñas, los niños y los adolescentes son fundamentalmente el presente y el futuro de nuestro México. Son personas con todos los derechos que reconoce la Constitución General de la República y el derecho internacional de los derechos humanos. Tienen derecho a una educación escolar libre de toda violencia que lesiona su dignidad.
Por ello, es urgente la creación de modelos de prevención y atención de las violencias en el entorno escolar, principalmente a partir de la construcción de una cultura de respeto de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, pero también de sus padres, de los docentes, de las autoridades educativas, del personal administrativo en las escuelas y en general de todas aquellas personas encargadas del cuidado y crianza de los niños, de la niñez y de quienes conforman la comunidad escolar. Ya el senador hacía alusión que es un tema que nos compromete a todos. Para combatir la violencia en los centros educativos es necesario modificar los patrones y líneas de conducta violentos reproducidos a través de la familia. Ya nos da cuenta de algunos datos el subsecretario Campa, de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información, entre otros. Más allá de la sola contención de la violencia escolar, debemos aspirar a la generación de modelos de la cultura de la paz, que permita llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje basados en el fomento y la práctica de la convivencia armónica, pacífica y libre de violencia, a partir de los siguientes principios constitucionales. Lograr ambientes libres de violencia nos permitirá cumplir con el mandato constitucional del artículo 3, párrafo 2, relativo a los objetivos y criterios que orientan la educación en México, entre los que se encuentra el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. La educación debe ser considerada como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo para contribuir a la mejor convivencia humana y robustecer en el educando el aprecio por la dignidad de la persona. Pero ya también nos daban cuenta de las cifras de niñas, niños y jóvenes que, por un lado, hablan de que no tienen ese acceso o la deserción escolar por múltiples factores que ya aquí se han referido. El Comité de los Derechos del Niño ha emitido la observación general número 1 relativa a los propósitos de la educación, los cuales están directamente vinculados con el ejercicio de la dignidad humana y los derechos del niño, de la niñez, tomando en cuenta sus necesidades especiales de desarrollo y las diversas capacidades de evolución. Los objetivos de la educación son el desarrollo holístico del niño hasta el máximo de sus posibilidades, lo que incluye inculcarle el respeto de los derechos humanos, potenciar su sensación de identidad y pertenencia y su integración en la sociedad e interacción con otros y con el medio ambiente. Esos objetivos se lograrán en la medida que a través de la educación, tanto formal como informal, se fortalezcan las habilidades sociales de las niñas, niños y adolescentes, no como simples pericias producto del azar, sino como destrezas o herramientas que se van desarrollando en las diferentes etapas de la vida y que, fomentadas adecuadamente en casa y en los centros escolares, formen niñas, niños y adolescentes más equilibrados, más fuertes emocionalmente, que se sientan valiosos por sí mismos, con la autoestima necesaria que les permita afrontar las conductas inadecuadas de ejercicio del poder que pretenden dañar su normal desarrollo psicoemocional y hacerles víctimas de cualquier forma de violencia escolar. La Organización Mundial de la Salud ha propuesto una serie de habilidades que, desarrolladas adecuadamente, hacen menos vulnerable a las personas en las situaciones de riesgo psicosocial, en general, tales como el conocimiento de sí mismos o de sí misma, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, el pensamiento creativo, el manejo de emociones y sentimientos, la empatía, las relaciones interpersonales, la resolución de problemas y conflictos, así como el pensamiento crítico y manejo de estrés. Habrá que reconocer la necesidad de seguir trabajando en la elaboración e implementación de modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar. Es ya un gran avance mundial haber hecho visible este fenómeno social. No es que no existiera la violencia escolar, siempre ha existido, empero ahora se ha mostrado como tal. Inclusive no se puede soslayar que la violencia escolar se percibía como parte del proceso de aprendizaje, incluso se encontraba normalizada, institucionalizada y se autorizaba socialmente como una forma de corrección del educando. Es labor de todas y todos nosotros coadyuvar para cambiar este concepto tergiversado, es decir, para erradicar la violencia en cada espacio de nuestro país, sobre todo en aquellos lugares que se encuentran alejados de un mayor desarrollo económico, social y cultural. Las desigualdades sociales nos plantean retos precisamente en la comprensión de establecer estos modelos, como también ya
se hacía mención en esa diferenciación. La violencia escolar actualmente relacionada con el bullying, el acoso escolar, el maltrato escolar y el ciberbullying, entre otras formas, es reflejo de la violencia social que se ha desencadenado en las diversas sociedades mundiales. El gran reto es la construcción e implementación de modelos que consideren tanto los estándares internacionales y buenas prácticas como la idiosincrasia, la interculturalidad y las necesidades de cada comunidad estudiantil. Las sociedades, incluida la nuestra, tienen sus propias peculiaridades, presentan diversas raíces en el nacimiento e incremento en la violencia en general. Esta se ha convertido en un problema estructural que requiere precisamente de un tratamiento dentro y fuera del ámbito escolar. Concretamente, en el entorno escolar, a partir de los instrumentos legales que instruyen registrar la incidencia de la violencia escolar, los modelos de intervención deberían de incluir la capacitación a docentes, padres de familia, encargados de cuidado y personal educativo, a fin de prevenir la atención de las causas y consecuencias que producen la violencia escolar, que dispongan la creación de canales de comunicación entre los integrantes de la comunidad estudiantil y de reuniones en las que se dialogue sobre la creación de códigos de conducta. Debe escucharse y tomarse en consideración a todos los participantes del proceso educativo en su diseño, a fin de que éste sea adecuado al entorno social y geográfico donde pretende ejecutarse. Preferentemente, los modelos de intervención y prevención de la violencia escolar deben ser preventivos e incluir medidas de protección integral de los derechos de los agredidos y de los agresores, evitando su criminalización y estigmatización. Agredir o ser agredido tiene diversas dimensiones, tratándose de niñas, niños o bien de adolescentes, por lo cual su tratamiento debe ser diferenciado y se deberá considerar el trasfondo de la agresión. La experiencia internacional en el tema ha sugerido que los modelos de intervención deben ser dirigidos a la concientización colectiva del fenómeno social, a las medidas de atención en las escuelas, en el aula, en los individuos que conforman la comunidad, así como el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, como decía, y de los canales de comunicación para la solución de conflictos a través, preferentemente, del diálogo y la mediación. Es necesario armonizar el marco normativo de las entidades federativas para incluir las normas reglamentarias que permitan garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes no solo a la educación, sino a vivir una vida escolar libre de violencia, que favorezcan el pleno desarrollo de su personalidad con base en los derechos y principios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente publicada, con un enfoque integral, transversal, con perspectiva de derechos de género y con la prevalencia del interés superior de la niñez. Específicamente, el artículo 46 establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. También el artículo 57 de esta Ley General dispone que las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad, para lo cual deberán fomentar la convivencia escolar armónica, conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en los centros educativos. Para transformar la cultura de la violencia por una de paz en los centros escolares, se requiere la revisión de los planes educativos para introyectar el respeto pleno de los derechos humanos y de valores que permitan promover la comprensión, la tolerancia, la solidaridad, el consenso, la mediación, el trabajo en equipo y la empatía a través de modelos pedagógicos que las activen. Se deberá analizar la inclusión de competencias sociales que propicien una vida escolar sin violencia. Se renuncia al castigo o amenaza como una forma de resolver solamente un conflicto. Hay que educar para la solución pacífica de conflictos a través de la incursión de valores. En el manual del programa de Escuela Segura se señala que el canal de transmisión de los valores será a través de cursos de formación ética y ciudadana. Se prevé una participación activa de toda la comunidad escolar a fin de visibilizar los comportamientos violentos como un asunto social. Es trascendental trabajar para que los conflictos de los mayores no se transfieran a las niñas, niños y adolescentes.
Lo importante es que los modelos de prevención o atención de la violencia escolar respondan a las necesidades actuales de la sociedad, que favorezcan, como dije, la educación para la paz y erradiquen la violencia, considerada esta como todo aquello que impide a las personas autorrealizarse como seres humanos y satisfacer sus necesidades básicas y sus intereses, que impide y obstruye el desarrollo, la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Y agregaría aquí lo que decía el señor senador, de la felicidad a la que se aspira. Para tal efecto, es importante tomar en cuenta dos pautas. La UNESCO identifica elementos claves para contribuir a una cultura de la paz a partir de la transformación de la cultura de la violencia. El índice de la cultura de la paz, surgido de las prácticas del Programa de Cultura de la Paz de la UNESCO, de donde se pueden tomar parámetros para indicar el avance hacia una cultura de la paz en un entorno educativo. Se han emprendido importantes acciones en la construcción de espacios escolares libres de violencia. Por ejemplo, se han propuesto programas de intervención integral educativa avalados y difundidos por UNICEF, en los que se propicia la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente el derecho a la educación, posicionando a la escuela como un lugar propicio para desarrollar resiliencia, construir convivencia y aprender a estar con otros y otras bajo premisas de una cultura de paz y buen trato, y bajo la vigilancia irrestricta de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, con el uso de metodologías socioafectiva, vivencial, lúdica y artística, como se señalaba, y bajo la vigilancia irrestricta de los derechos de todas y todos sus integrantes. Se ha expedido leyes específicas en la materia de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el entorno escolar del Distrito Federal y la Ley contra el Acoso Escolar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. No cito los artículos en obviedad del tiempo, pero ahí están en estos instrumentos. Como podemos apreciar, el avance en el tema es importante, pero aún resulta insuficiente. Debemos de tener claro que desatender a nuestros niñas, niños y jóvenes es propiciar que nuestros problemas y retos actuales sean más complejos y graves en un futuro, lo cual no podemos permitir ni como sociedad ni como país. Lo anterior implica no solo atender las problemáticas inmediatas o urgentes, sino iniciar acciones preventivas dentro de las cuales la propia educación y el establecimiento de esquemas de mediación cobran especial relevancia, además de considerar a las niñas, niños y adolescentes como promotores de sus propios derechos. Déjenme comentarles que ayer en un foro en la ciudad de Monterrey estuve con cerca de 100 organizaciones y había una niña de 12 años que acompañaba a su padre. Se me acercó y me dijo: me gustaría ser promotora en mi escuela de los derechos que tenemos. Creo que es un buen mensaje cuando hablamos de que en la construcción de los modelos tiene que participar todos los involucrados. Si hoy educamos en y para los derechos humanos, los beneficios que obtendremos mañana serán muy relevantes. La mejor inversión que podemos hacer es la que se destina a nuestra infancia y adolescencia. Solo a través de la educación y la cultura, México alcanzará la verdadera justicia social que busca y reclama la propia sociedad. México tiene una agenda pendiente que cumplir en favor de sus niñas, niños y adolescentes, que son parte del presente, pero también del futuro del país. Sirva este espacio para hacer un respetuoso exhorto a los gobiernos de las entidades federativas, a las autoridades educativas, a los padres y madres, a los docentes, a las organizaciones no gubernamentales y desde luego a los organismos que conformamos el sistema no jurisdiccional de derechos humanos, para que en el ámbito de nuestra actuación procuremos y promovamos la implementación de modelos de cultura de la paz en el entorno escolar. Hagamos efectivos los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de inmediato concreticemos la operación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su intervención. Ahora le cedemos el uso de la palabra a la doctora Claudia Santizo Rodal. Ella es doctora en Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, maestra en Administración Pública por la Universidad de Colorado en Denver y licenciada en Administración Pública por el Colegio de México. Pertenece desde 2007 al Sistema Nacional de Investigadores y desde 2005 es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Hasta 1998 fue profesora titular de la División de Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económica.
Ha sido responsable de evaluaciones externas a políticas dirigidas a la educación pública básica en América Latina, por lo que ha colaborado con la Secretaría de Educación Pública en la Subsecretaría de Educación Básica y en la de Educación Media Superior, el CONAFE, el ILCE, la OCDE, el BID, la Fundación Ford, entre otros organismos. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Claudia Santizo. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a la Comisión de Educación, a su presidente, a los coorganizadores, a la UNICEF, por la invitación a esta ronda de audiencias públicas que considero muy importante. El tema de la mesa que me tocó participar, modelos de gestión, prevención, atención y erradicación de las violencias en el entorno escolar, me sitúa en un tema que me ha preocupado desde hace muchos años y me ha llevado a realizar varias investigaciones, que es la gestión escolar. Siempre he visto a las escuelas como organizaciones muy complejas, en donde conviven muy diversos actores y en donde la corresponsabilidad no encuentra instrumentos para su operación o no instrumentos de fácil acceso que puedan ser del conocimiento de los actores. El establecer una ley que defina los derechos de niñas, niños y adolescentes incluye entre sus capítulos el derecho a la educación y está complementando los derechos de los padres de familia. El establecimiento de derechos, sin embargo, es incompleto si no se consideran objetivos para desarrollar las capacidades necesarias para ejercer esos derechos, así como las condiciones que se requieren para ejercerlos. La emisión de leyes muchas veces da por sentado que existen capacidades para ejercer derechos, o bien se asume que la normatividad secundaria se ocupará de resolver el problema del desarrollo de estas capacidades. Sin ellas, cualquier legislación corre el riesgo de volverse inoperante. La educación está condicionada por varios factores socioeconómicos que afectan su efectividad. Unos de ellos, los más comunes, los más documentados, los antecedentes escolares de las familias, los cuales contribuyen a la formación de sus hijos, las condiciones sociales y económicas de las familias, las relaciones familiares. Todos estos factores necesitan recibir particular atención en la ley a fin de considerar acciones que, si bien no resuelven situaciones o porque no podrían, sí podrían iniciar negociaciones para que haya políticas públicas, programas concretos que compensen y contrarresten estos factores negativos. La ley que hoy nos ocupa se armoniza perfectamente con la Ley General de Educación y diversos de sus acuerdos. Si bien la ley establece derechos, adolece, al igual que otras normatividades, de una mayor precisión respecto de condiciones que se deben desarrollar y establecer en las normatividades secundarias. Algunas de estas condiciones serían las siguientes. Los derechos y condiciones señaladas en la ley involucran la responsabilidad de autoridades, directores, docentes y padres o adultos responsables de los menores. Si bien la ley establece el derecho de los adultos responsables de los menores para intervenir en su educación, se necesita precisar que ese derecho se debe ejercer en colaboración con otros actores, directores, docentes y diversas autoridades. La colaboración es un factor crítico que necesita ser usado con mayor énfasis para construir el concepto de corresponsabilidad o responsabilidad mutua en la educación de los niños. Sabemos que muchas veces el responsable de la educación de un menor es un hermano mayor, un pariente cercano, un abuelo. Tenemos que considerarlos a todos ellos. La ley que nos ocupa incluye recomendaciones para que los programas consideren la madurez, edad, circunstancias particulares y tradiciones culturales de niños y adolescentes. Este es un espacio claramente donde los padres de familia se pueden involucrar de manera activa. Para ello, deben desarrollar capacidades para conocer las etapas de crecimiento de sus hijos. De igual manera, las tradiciones culturales involucran directamente a la participación de los padres de familia y a la comunidad en un sentido amplio. Por ello, la ley necesita ser explícita sobre el derecho de los padres de recibir capacitación y formación para contribuir junto con las escuelas
a atención, desarrollo y necesidades de sus hijos en un contexto social y cultural. Particular atención requiere el desarrollo de nuevas dinámicas de trabajo para complementar la educación que se imparte en la escuela con la educación que se recibe en casa. Sus intereses deberían estar alineados. Establecer responsabilidades para lograr una mayor efectividad en la gestión de las escuelas son cuestiones que están consideradas en la ley, donde se habla de la calidad educativa, la relevancia, la pertinencia del currículum, de la necesidad de adaptar el currículum a condiciones, intereses y contextos específicos en donde se desenvuelven niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, si bien enunciado se oye muy bien, hay que tener muy clara la división de responsabilidades como una condición para la eficiencia en la gestión. Los padres de familia, por ejemplo, tienen que tener claro que tienen derecho a dar su opinión sobre el cumplimiento del currículum, así como sobre sus contenidos, en un ambiente de respeto, en donde es claro que el currículo es una área especializada de la docencia y que serán los docentes quienes tendrán la obligación de orientar a los padres de familia como profesionales de la educación que son. Entre las condiciones para ejercer derechos, la ley señala que se deben prestar servicios en condiciones de normalidad mínima. Esta normalidad mínima, de la que ustedes conocen sus características, requiere de una pronta respuesta a los problemas que enfrentan la escuela, los grupos escolares, los niños y los padres de familia. Es necesario establecer condiciones para crear una cultura de la acción, de respuestas inmediatas a los problemas cotidianos de la escuela. Las respuestas oportunas, según el tipo de problema, pertenecen al ámbito de responsabilidad del director, del docente y de las autoridades educativas en general, por lo cual no se puede excluir a ninguno de ellos y se deben enunciar con claridad sus responsabilidades, de los recursos con los que contarán para ejercer estas responsabilidades y hacerlo del conocimiento de las comunidades escolares. Padres de familia, adultos responsables de los niños y docentes deben colaborar en una función tutorial. La ley señala que la educación ha de contribuir a desarrollar la personalidad, aptitudes y potencialidades de niñas, niños y adolescentes. El desarrollo personal de los niños es claramente un ámbito para la colaboración de los padres de familia y los docentes. El primero desde una perspectiva cercana, personal, y el segundo desde la perspectiva de un profesional de la docencia. Es indispensable enriquecer el entendimiento de las familias sobre el significado de habilidades escolares, personales, emotivas, sociales de los alumnos que se proponen desarrollar los planes de estudio del modelo educativo. Es necesario proporcionar a las familias dinámicas de trabajo no escolarizadas para apoyar en casa el desarrollo de estas actitudes y potencialidades en sus hijos. Las condiciones para ejercer derechos sociales también están contempladas en la ley, pero necesitan ser consideradas con mayor precisión para que sirvan de base para mejorar muchas de las normatividades secundarias que tenemos. Entre estas condiciones en la educación se necesitan incluir capacitación y orientación para padres de familia en el ámbito del desarrollo de la personalidad de los hijos y el tipo de habilidades a las que se refiere el sistema educativo. Desarrollar dinámicas de trabajo, difundir derechos de padres de familia y mecanismos para ejercerlos, establecer responsabilidades de autoridades, directores y docentes para dar respuesta oportuna a las inquietudes y peticiones de los padres de familia. A manera de conclusión, establecer los derechos, tanto de los niños como de sus padres, requiere una revaloración del papel del padre de familia y de los adultos responsables de los menores, de su colaboración con la escuela y de su colaboración con los docentes, así como de la función que tiene la educación que se recibe en casa. Un factor crítico es este desarrollo de capacidades en los padres de familia para realizar actividades en diversos ámbitos de acción, dadas las condiciones sociales y culturales que forman parte de su vida cotidiana. Por ello, la ley necesita ser precisa en cuanto a los objetivos que se deben establecer en las normatividades secundarias con las cuales se implementa esta ley de derechos.
de tal manera que sea clara la concurrencia de esta ley con la Ley General de Educación y diversos acuerdos, como por ejemplo el 716, que establece los lineamientos para los consejos escolares de participación social, y el 717, que establece los programas de gestión escolar. Es útil recordar las dimensiones de la gestión escolar. Hay una gestión directiva, una gestión pedagógica, una gestión de administración de recursos financieros, materiales, humanos, de conocimiento, etcétera, una gestión de cultura y clima escolar y la gestión de las relaciones de la escuela con el entorno. En todas estas dimensiones de la gestión escolar, los padres de familia activos tienen un papel que desempeñar. A manera de ejemplo, en la gestión directiva pueden plantear demandas y expectativas de la comunidad sobre lo que desean que logre la escuela. Pueden aprobar la formulación y supervisar la ejecución de un plan escolar. En la gestión pedagógica pueden vigilar el cumplimiento del calendario escolar y la asistencia de alumnos. Pueden orientar y apoyar el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares. En la gestión administrativa pueden aprobar la asignación y ejecución del presupuesto en proyectos educativos que se proponga desarrollar la escuela. En la gestión de la cultura y el clima escolar, las comunidades pueden colaborar para construir una identidad y sentido de pertenencia hacia la institución. En la gestión de relaciones de la escuela con el entorno, pueden lograr una coherencia entre las demandas locales y lo que ofrecen las escuelas, y pueden también crear redes de colaboración. Finalizaré mi exposición con una situación que me tocó vivir de viva voz mientras realizaba trabajo de campo en escuelas en una zona de pobreza, digamos no extrema, pero sí de pobreza en Puebla. Una madre de familia muy preocupada me decía que no entendía y no podía ayudar a su hijo en matemáticas, pero se enteró de un libro acompañado de un CD y lo compró, al igual que adquirió una computadora. De esta manera resolvió su problema. Ella decía que esta solución la tuvo al alcance porque su esposo desde Estados Unidos le enviaba recursos financieros. Sin embargo, ella misma decía que otras madres de familia, también con sus esposos en Estados Unidos, no podían acceder a la misma solución porque sus esposos ya habían dejado de enviarles dinero. Esto resume la situación de muchas familias. Padres de familia que no pueden ayudar por su baja escolaridad y que requieren dinámicas que les permitan participar sin importar la escolaridad en la educación de sus hijos. Están dispuestos a hacer algo para ayudar a sus hijos, pero requieren estrategias que les permitan involucrarse y que puedan tener un resultado positivo. Esas estrategias pueden idearse desde las autoridades educativas, desde el ámbito de la autoridad educativa. Refleja también una situación de falta de recursos monetarios y de capacidad para ayudar a sus hijos, que requieren de acciones concretas para limitar todos esos factores negativos. Refleja un compromiso fuerte, real, de las familias con la educación de sus hijos. Las familias necesitan tener acceso a soluciones, conocer prácticas que estén a su alcance y que les permitan ser más activos en la educación de sus hijos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Santizo. Ahora vamos a hacer uso de la palabra al profesor Germán Cervantes Ayala. Él es director general de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativas de la Secretaría de Educación Pública. Él es maestro de educación primaria, egresado de la Escuela Nacional de Maestros de México, con especialización en la toma de decisiones de gestiones educativas federales por la OEI, certificado en liderazgo de reformas educativas por la OCDE de Harvard y en la observación del aula por el Banco Mundial. Colabora en la Secretaría de Educación Pública de México desde 1985 y se ha especializado en la formación continua de profesores y gestión institucional del sistema educativo. Se ha desempeñado como maestro frente a grupo y asesor técnico pedagógico de educación primaria. Desde 1995 ocupó diversos cargos directivos con responsabilidad nacional en la Dirección General de Formación Continua de Maestros, entre ellos titular de la Dirección de Desarrollo Académico, director de Evaluación y Desarrollo Institucional de los Servicios de Formación Continua de Maestros y director de vinculación con las entidades federativas. Le cedemos el uso de la palabra al profesor Germán Cervantes Ayala. Muchas gracias, senador Pozos.
Agradezco de la misma manera al Senado de la República mi invitación, en particular al senador Romero Hicks por esta invitación. Saludo a mis compañeros de la mesa. Yo quisiera compartir en esta charla una mirada desde la escuela, una mirada desde este espacio que me parece que es el más importante del sistema educativo nacional, de este espacio que está en una tensión y que está lleno de expectativas sociales. Este espacio en donde en educación preescolar los alumnos van en promedio 3 horas, en primaria van 4 horas y media con el recreo, en secundaria algunas más, y de ese espacio se espera cosas muy importantes. Yo como profesor decía, están 4 horas conmigo y están 20 horas fuera de la escuela, y ese es un trabajo muy importante que no debemos de perder de vista. ¿Cuáles son los resultados de las escuelas ante esa exigencia? Y creo que no debemos de perderlo de vista, porque me parece que de cara al tema que aquí estamos abordando es esta exigencia de la escuela y en qué posibilidades está realmente de responder a la exigencia que tenemos. Las mediciones que tenemos de sus resultados, tenemos la última de Enlace. Enlace lo que nos dice es que después de casi 12 años que invirtieron los niños, ya jóvenes de 15 años, después de 12 años, solo 2 de cada 10 obtienen los aprendizajes que se esperarían. Las mediciones internacionales como PISA nos confirman esta realidad. Por lo tanto, es muy importante pensar, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué la escuela no tiene esta posibilidad de detonar y dar respuesta a los planteamientos sociales que tiene y a la misión que se tiene? Y yo quisiera voltear a ver desde el ámbito de la gestión institucional algunos rasgos. En mi experiencia profesional de ya casi 29 años en el sector, he visto muchos intentos, muchos programas, muchas iniciativas para que las escuelas se transformen. Muchas, en verdad, muchas. Y algunas de ellas han sido exitosas. Yo sí conozco algunas experiencias que han sido exitosas y que creo que es muy importante aprender de las mismas. ¿Qué rasgos distinguen a estas experiencias que han sido exitosas? Porque me parece que eso nos abriría la posibilidad de fortalecer al conjunto de escuelas. Las iniciativas son algunas de la iniciativa privada, algunas de los gobiernos locales, algunos municipales. Hay distintos actores, pero sí hay ya hoy una posibilidad de encontrar estos elementos comunes que permitirían establecer ciertos parámetros que todas las escuelas deberían tener acceso a las mismas. Voy a comentar cada uno de ellos. Estas experiencias de gestión, estas formas de gestionar proyectos con la escuela que dan resultados, al menos distingo 9 componentes, 9 elementos que la distinguen y que permitirían. 1, reconocen que la escuela y las aulas son el lugar más importante donde las cosas pueden ocurrir. No hay un lugar más importante y donde las cosas pueden ocurrir es cuando está un maestro o maestra con sus alumnos. Ahí ocurren o no los aprendizajes en el sistema educativo. Es el lugar más importante. Por lo tanto, cuando se reconoce que ese es el lugar más importante, toda la atención y los apoyos tienen que estar ahí. En las distintas oficinas y espacios del sistema educativo ocurren otras cosas, pero ahí ocurre el corazón y puedo decirlo, quizás es el lugar menos observado de todo el sistema educativo, quizás por la amplitud. Un segundo rasgo que caracteriza esta posibilidad y estos modelos de gestión que dan resultados es que la autoridad educativa, que tiene capacidad de tomar soluciones, no solamente que como el supervisor que está acotado, sino una autoridad que puede ponerle un profesor, que puede cambiar un pizarrón, que puede mandar a arreglar un salón de clases, que puede resolver conflictos, está muy cercana y atenta a las escuelas. Cuando la autoridad educativa está cercana a la escuela, esta autoridad que puede tomar decisiones, las cosas fluyen. La escuela se siente acompañada, la escuela se siente respaldada y tiene condiciones de mejorar sus resultados. Un tercer rasgo de estos modelos es procuran que la escuela se centre en la mejora del logro educativo y no en la resolución de problemas más elementales. ¿A qué me refiero? La escuela está concentrada en generar una mejor convivencia, en que haya un mejor aprendizaje de la lectura, de la escritura, y no en resolver problemas de que me falta algún profesor, tenemos problemas de infraestructura, no tengo materiales educativos. Si es así, la escuela concentra su mirada y su necesidad en estos problemas que son fundamentales para operar.
y si se logra que la escuela esté concentrada en esta posibilidad de aprendizaje y de logros de mejora en ese sentido, dan resultado los proyectos de gestión. Un cuarto rasgo es que las escuelas pueden establecer prioridades y metas claras a lograr. Y esto se plasma en un plan de trabajo y de actuación. Yo debo de comentarlo, en mi experiencia docente y la experiencia hoy como funcionario, de pronto las escuelas no tienen muy claro cuál es la prioridad. Si uno va a una escuela, de pronto no sabe si entonces el tema es que los niños sean menos obesos, si el tema es la educación financiera, pero después es español, matemáticas. ¿Cuál es la prioridad? Eso es muy importante, que la escuela tenga muy clara cuál es su tarea, su misión, y que no estemos, no la bombardeemos. La escuela hoy en día tiene un conjunto de demandas y que los proyectos de gestión que han funcionado es, a la escuela puede tener con mucha claridad cuál es la tarea, a qué está dedicada y no se le interrumpe en la misma. Un quinto rasgo de los modelos que han dado resultados es protegen a la escuela de interrupciones. Ya decía yo, el tiempo realmente es breve en la mayoría de las escuelas, excepto ahora las de tiempo completo que tienen mayor horario, pero la mayoría de las escuelas el tiempo escolar es breve, cada día se tienen que evitar interrupciones, alteraciones a su plan de trabajo o imposición de programas y proyectos. Ya empieza a haber algunos acuerdos, el acuerdo secretarial 717 que comentó la doctora Santizo, intenta poner cara a que la escuela no sea interrumpida durante el ciclo escolar. Ya una vez que arrancó el ciclo escolar, que la escuela tomó determinaciones, es muy difícil y es muy cuesta arriba decir, aquí está este programa, aquí está este proyecto, aquí está esta iniciativa, porque por supuesto que ninguna organización soporta esta modificación, entonces la escuela pierde esta posibilidad de tener una conducción muy nítida. Entonces es muy importante una planeación, un cuidado y un respeto a estos planes de mejora que las escuelas están planteando. Otro rasgo es que se favorece que el director o directora de la escuela se concentre en el trabajo pedagógico. Los directores de escuela hoy en día están muy saturados, hay una carga administrativa enorme vista, yo diría, desde distintos, no es un tema que su autoridad inmediata les esté pidiendo, hay una demanda muy importante hacia las escuelas de distintos actores y de distintas instituciones. Pueden ser las contralorías, pueden ser su propia autoridad, puede ser que entregue reportes. Entonces, los directores escolares, en verdad, mostraré una lámina más adelante, son, desde mi punto de vista, son héroes de la película, de verdad, tienen una carga impresionante. Cuando logramos que el director, en lugar de estar en el escritorio viendo papeles, pueda estar en los salones de clase, visitándolos, observando, haciendo una revisión de lo que pasa ahí y poder dar sugerencias a sus docentes, las cosas cambian. Un séptimo rasgo que hemos identificado es que se promueve sin duda alguna la participación y el trabajo colegiado con los docentes, los directivos y los padres de familia. Cuando hay esta comunión, cuando los colectivos docentes logran identificar rutas y se suman a un proyecto de la escuela empieza a tener síntomas distintos de mejora. Se favorece y se respeta la toma de decisiones entre los maestros y las escuelas. La reforma constitucional ha traído, me parece, un elemento muy importante a colación, que es la autonomía de gestión de las escuelas. Y esto significa que la escuela puede tomar decisiones. ¿Quién conoce los problemas mejor de una escuela? Pues los que están viviendo el problema en la escuela. ¿Quién puede pensar soluciones? Ellos. Quizás hay que ayudarlos para que las decisiones sean las mejores, pero hay que aprender y hay que fortalecer esta posibilidad de respaldar las decisiones propias de las escuelas. Y un elemento muy importante es que se garantiza la asesoría y el acompañamiento permanente oportuno a la escuela. Muchas escuelas en el país no tienen visitas, no tienen acompañamiento y les es muy cuesta arriba porque son temas emergentes, son temas que de pronto no les es fácil asimilar o resolver. Cuando existe este acompañamiento hay posibilidades mucho más efectivas de que la escuela pueda dar otros resultados. Estos 9 rasgos que comento
se han identificado, yo diría, como elementos comunes en proyectos que han dado resultados, y me parece que es muy importante asegurar desde la ley este andamiaje, que no sea solamente la voluntad, la idea desde una administración educativa local, sino que este andamiaje cualquier escuela debería de tenerlo, porque va a ser exigida en términos de resultados educativos de manera permanente. Yo diría simplemente pasar las siguientes láminas. Tenemos que cambiar el paradigma. Un poco lo que pongo ahí en esa lámina es, se han planteado muchas soluciones desde fuera de las escuelas, muchos programas, los podemos citar, pero hoy en día lo que ha demostrado es los límites y no ha logrado transformar los resultados que esperaríamos. Por otro lado, tenemos que tener claras las prioridades. Si la escuela tiene necesidades básicas, le faltan profesores, no están yendo los alumnos, no tiene una infraestructura para que funcione, no abre todos los días, no está concentrada en los aspectos básicos, las cosas que planteamos hacia arriba no tienen esta base, esa pirámide un poco trata de demostrar eso, es decir, la escuela no va a tener este cimiento que le permita crecer de manera adecuada hacia adelante. Los directores escolares, la siguiente lámina. Los directores, yo decía hace un momento, para mí son personas realmente que, créanme, y yo lo quiero expresar aquí, los directores y directoras escolares lo primero que tienen en mente es la seguridad de los niños. Es lo que más les preocupa a los maestros, es lo que más interesa en una escuela. Ustedes vayan a una escuela y vean y observen y miren lo que pasa, porque los niños son lo más importante sin duda alguna. Claro, estamos hablando de millones de niños y las cosas nos pueden ocurrir como aquí se ha dicho, pero en mente tienen eso. Pero un director de escuela tiene que atender, sí, a los niños, a sus maestros, a los padres de familia, a las autoridades si les visitan, tiene que llevar el control escolar, tiene que llevar el control del personal, tiene que hacer la organización escolar, tiene que llevar aspectos jurídicos normativos, tiene que ver los aspectos materiales, los aspectos financieros si llegaron recursos a la escuela, si tiene concursos, programas, también tiene que verlo. Entonces, la vida de un director escolar tenemos que transformarla, me parece, de manera positiva para que pueda volcar la mirada a los aspectos básicos. ¿Qué resolver? Y en ese caso la Secretaría de Educación Pública ha estado planteando justamente esta postura, es resolvamos para que la escuela pueda dar mejores resultados, resolvamos lo básico. Que todas puedan abrir todos los días del ciclo escolar, todas. Hay escuelas que cuando arrancamos el ciclo escolar, sus instalaciones por alguna razón u otra no se terminaron, no se concluyó. Hay muchas cosas, yo tengo documentado y lo puedo exhibir, esta necesidad de que la escuela pueda abrir los 200 días. Que cada grupo tiene su docente también todos los días del ciclo escolar. Son cosas muy elementales, pero son importantes. Que se inician las clases puntualmente. Si es a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana. Que los papás tienen que ayudar y comprender que es así. Estudiar requiere un esfuerzo. Todos los que están aquí seguramente en su proceso de estudio pues tuvieron que sentarse y había que hacer esfuerzos importantes por estudiar. Estudiar requiere un esfuerzo y hay que hacerlo así, llegar a los niños. Que están los materiales de aprendizaje a la mano, que el tiempo escolar no se desperdicia, no se pierde, que los alumnos se involucran todos en el trabajo escolar. Eso es muy importante. Siempre hay algún chico o chica por ahí que a veces no atiende al profesor, hay que jalarlo, hay que atraparlo, hay que ver qué está ocurriendo con él. Y de alguna manera la Secretaría lo que ha planteado, y eso es como un modelo en términos de gestión, pero me parece que debe de fortalecerse a través de los medios normativos de la ley, es poder fijar prioridades. Uno, lograr esto que se ha mencionado como normalidad mínima de operación, o sea, que la escuela funcione todos los días adecuadamente. Les hemos planteado a las escuelas concentrarse en 3 prioridades. Una, lograr el dominio de las herramientas básicas para aprender a lo largo de la vida, que es leer, escribir y el dominio matemático. Son las herramientas fundamentales para aprender a lo largo del tiempo. 2, lograr una convivencia escolar adecuada en los planteles escolares. ¿Por qué? Porque es una condición. Si los niños llegan estresados, nosotros mismos estamos estresados, no podemos tener la capacidad de desarrollarnos igual.
Eso pasa en una escuela. Si hay un ambiente que no permite el aprendizaje, eso es importante para la escuela. Y también generar las competencias para poder aprender. Y detener el abandono escolar. Este es un tema que parece silencioso, pero que es un tema muy importante para el sistema educativo mexicano, que esto ocurra. Hemos planteado esas tres prioridades para que las escuelas se concentren en esto. Y algunas condiciones que son importantes desarrollar: el trabajo colegiado en los consejos técnicos escolares, los padres de familia participando en los consejos de participación social, la supervisión muy activa con la escuela, y un tema que ya mencionaba yo es descargar administrativamente el trabajo en las escuelas. Pasamos a la siguiente, por favor. Yo cerraría con una reflexión. En entornos, un poco como lo comentaba el licenciado Campa, en entornos de violencia, ¿la escuela puede hacer algo? Sí, la investigación educativa y la experiencia nos dice sí, sí se puede hacer. El trabajo de los docentes, de los directores, de esos colectivos es importante y conviene mencionarlo porque sí hay algo que pueden hacer. ¿Qué se requiere? Soportar a la escuela con los andamiajes que necesita para que los resultados sean de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Germán Cervantes. Quisiera preguntarle a los asistentes si alguien quisiera hacer algún comentario antes de cerrar esta ronda de funcionamientos. Primero, si lo permite, señor presidente, primero las damas. La senadora Meli Romero. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Sí. Yo agradeciéndole su participación y valorando también la información y las reflexiones que nos dejan, yo quisiera comentar algo que veo. Nos damos cuenta que sí hay políticas públicas, hay programas que se están instrumentando por parte del gobierno en los tres órdenes, federal, estatal y municipal, que van orientadas a disminuir el acoso, la violencia escolar. Las escuelas, los padres de familia están participando. Hay programas que tienen como objetivo difundir la legislación, las normas que ya están aprobadas o que buscan establecer vínculos entre las autoridades, los centros escolares, involucrar a los padres de familia. Hay sistemas para establecer reglas de conducta en los jóvenes o en los estudiantes. Hay también esquemas para castigar o sancionar las responsabilidades que se van detectando. Inclusive ya vamos viendo cómo se va registrando precisamente lo que está sucediendo en las escuelas. Hay estadísticas, hay información, hay estudios que se van haciendo. Se busca fortalecer en mucho las actividades extracurriculares y me parece que todo esto ayuda, ¿sí?, a generar un ambiente propicio para combatir el acoso escolar. Sin embargo, no me he dado cuenta, no he percibido, no sé si es correcto o no, que haya un modelo que me ha tocado conocer en otros países y lo platico brevemente. Tiene que ver es un modelo que atiende precisamente situaciones de violencia, de bajo rendimiento escolar, de embarazo adolescente, situaciones de riesgo para los jóvenes y que tiene una sencilla premisa: la relación entre pares. Entonces, a través de una metodología previamente establecida, un modelo perfectamente sustentado en teorías del conocimiento, de relaciones humanas, teorías del comportamiento también, se involucra a los mismos jóvenes y son ellos, jóvenes seleccionados, aquellos que tienen solidez en su formación, que tienen valores ya también bien consolidados. A estos jóvenes que se eligen se les capacita, se les forma para que entonces ellos den seguimiento, den apoyo, den motivación a sus mismos compañeros, que sean una especie de mentores, pero son programas, insisto, que son preestablecidos, que tienen toda una metodología, que tienen financiamiento, por supuesto, y que por lo tanto sí han dado resultados muy positivos en las escuelas y en las ciudades en donde se han implementado. Entonces mi pregunta es, ¿aquí en México tenemos algún esquema así? Si se puede fortalecer para que trascienda en mayor medida, si es que lo hay. Y también me gustaría, sobre todo el subsecretario, conocer su opinión si debemos inclusive incorporar en la legislación que estamos trabajando algún esquema, contemplar algo que oriente
a que se establezcan o se fortalezcan este tipo de programas, por supuesto, dándoles el presupuesto necesario. Gracias. Senador Romero Hicks. Muchas gracias a todos los ponentes. Una pregunta muy directa. Si es necesario hacer otra ley general para atender esta circunstancia delicada, porque al escuchar sus presentaciones, todas ellas muy valiosas, por ejemplo, la legislatura pasada, en su etapa final, aprobó una ley general para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Y con todo respeto, está oculta, no está presente, no se está aplicando de manera tan directa. Por otro lado, escuchamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sindicato Magisterial han elaborado un protocolo para atención para el tema. Y en la audiencia nos acompaña la maestra Silvia Luna, que va a tener una intervención dentro de un rato en la siguiente mesa. Pero también vemos lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública. Entonces da la impresión de que tenemos microesfuerzos macrodesintegrados. Entonces tenemos problemas, uno, de diagnóstico integral y focalización. Segundo, no hay una articulación ni de actores ni de todas las personas. Y el reto que tenemos nosotros es que podamos responder a la pregunta ¿qué se requiere legislar? En el ámbito nacional tenemos ya la Ley General de Niñez, tenemos la Ley General de Educación, que hay que hacerle una cirugía mayor. Está por otro lado la Ley General de Atención a Víctimas. Entonces la pregunta específica es ¿cuál sería la mejor solución? Muy bien, le preguntaría al panel si alguno en particular quisiera hacer comentarios sobre el planteamiento de la senadora y sobre la pregunta del senador. Muchas gracias, senador, sí que para alusiones. Muchas gracias. Contesto primero la pregunta de la senadora. Efectivamente, el trabajo entre pares es un trabajo fundamental. Nosotros tenemos modelos distintos, menciono por ejemplo modelos de mediación comunitaria, en donde los niños mediadores escolares se convierten también en mediadores de conflictos después en sus familias, en su comunidad. Hemos incluso editado publicaciones en corresponsabilidad con Naciones Unidas, Red de Ciudades Más Seguras, que hacen referencia a estos temas, pero sería de la mayor importancia para nosotros conocer este modelo al que usted ha hecho referencia, y en caso de que esté ausente en la información y el sustento que estamos llevando a cabo, el compromiso es estudiarlo y buscar su aplicación. Por lo que es el programa de prevención, el marco legal que rige el programa es la ley. Tenemos un programa relativamente joven, un programa que comenzó a partir de 2013, tiene un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados que involucra no solamente un fondo especial que aprueba la Cámara de Diputados, sino el trabajo de un conjunto de secretarías, y para dar respuesta en ambos casos contamos con recursos, buscamos que se apliquen de la mejor manera. Tenemos incluso un portal de transparencia donde cualquiera puede tener información del destino de cada uno de los recursos que distribuimos en los estados, pero pues siempre contar con más recursos es importante. Muchas gracias. Por favor. Sí, me referiré a esta inquietud legítima del senador Romero Hicks. El planteamiento si debemos de hacer otra ley general, yo creo que no. Yo creo que tenemos el marco jurídico adecuado y que lo que tenemos que hacer, y ya apuntaba por ejemplo la maestra Claudia Santizo, es la articulación de las diferentes leyes, que articula muy bien la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley de Educación. Usted plantea algo que ya dio respuesta precisamente de la Ley de Prevención Social de la Violencia, y efectivamente lo que la CNDH ha suscrito con el propio sindicato, lo que tenemos que hacer es su operatividad de las distintas leyes y su armonización. Se planteaba aquí, por ejemplo, que está el marco normativo, pero ahora hay que trazar cómo materializamos en los hechos
Por ejemplo, la reciente ley aprobada por ustedes de niñas, niños y adolescentes. Tenemos retos, por ejemplo, en el sistema no jurisdiccional de derechos humanos para establecer unidades especializadas, no solamente en la CNDH, sino en todos los organismos locales. Tenemos el reto de establecer el sistema nacional que se desprende de esa ley. Es parte de lo que tenemos que aterrizar y que no se quede solamente en el tramo hipotético normativo, que está bien normado, pero no se traduce en realidad. Yo lo que le diría, senador, es sí, debemos de ver de manera integral las distintas leyes que inciden en el tema y materializar sus efectos y hacer efectivos protocolos que en todo caso podríamos revisar a la luz de la retroalimentación que se obtenga de estos foros para fortalecer esos modelos de intervención. Aquí ya se hablaba de alguna experiencia y lo que yo dije en mi participación es en la solución de la problemática pues deben estar los actores involucrados. Aquí la experiencia de la Secretaría de Educación Pública, la experiencia que se dijo por parte de la maestra es, pues las propias escuelas tienen que opinar, los maestros, las maestras, los propios pares entre los alumnos tienen esa participación y entonces yo creo que el reto es muy grande, pero pues hay que seguir en esa perspectiva de aterrizar lo que aprobamos. Desde el punto de vista de mi investigación, me gustaría responder la pregunta y desde el punto de vista de la gestión escolar también, poniendo en el centro lo educativo. En México no tenemos programas que pongan ese énfasis y que tengan recursos para capacitar docentes. Por ejemplo, el sistema inglés se propuso hace muchas décadas no tener reprobados, no tener rezagados. El sistema hizo una inversión muy fuerte para capacitar a sus docentes. Les pongo un ejemplo, en secundaria y preparatoria, cada niño lleva cada materia según su capacidad para aprender cada materia. Se le hace un examen de colocación, de diagnóstico antes de ingresar a estos niveles y un niño puede llevar geografía básica, matemáticas avanzada, física intermedia y así arma su horario y como va a aprender cada materia según su capacidad, pues no hay reprobados ni rezagados, pero hay un grupo abierto por cada materia y ese grupo se imparte esa materia en 3 niveles. Entonces ahí habla de una inversión muy fuerte para resolver problemas serios porque también tuvieron el problema de la deserción en secundaria y media superior, pero lo resolvieron hace mucho. Una experiencia similar existe en Colombia con el programa Aceleración del Aprendizaje, mediante capacitación intensa a los docentes, 1 año de capacitación. Este programa es capaz en 1 año, en un ciclo escolar, de colocar a un niño, por ejemplo, de 11 años que está en segundo de primaria, en sexto. También es capacitación de la docente para enseñarle cada materia según su capacidad de aprendizaje, según los antecedentes de cada materia. Ha resuelto el importante rezago escolar que había en Colombia, sobre todo en las zonas de alto conflicto bélico con las FARC. Los invito a consultar unos tomos que se llaman tomos de buenas prácticas de educación en América Latina, que están disponibles en internet, donde tuve la oportunidad de participar en una investigación que documentó con la mayor profundidad posible estas prácticas. Esa es una cosa de la que adolecen las buenas prácticas, no están documentadas, entonces hay poca difusión. Y en particular en México muchas asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad civil también tienen prácticas que intentan remediar problemas que enfrentan las escuelas. Entonces hay de dónde aprender, pero falta poner esos programas en el centro del presupuesto y de la agenda de las políticas públicas de la Secretaría de Educación. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Senador Romero.
que el tiempo no lo tenemos ilimitado. Yo comparto esta interpretación de que no se necesita otra ley. Parece ser una solución demasiado fácil estar creando nuevas leyes especiales o leyes generales. Lo que hay que hacer es un diagnóstico integral, un tratamiento integral, y que estos programas, y aquí tenemos 3 visiones, la de Gobernación, la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Educación Pública y otros actores, pero no siempre están integralmente articulados. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. De verdad que apreciamos muchísimo las intervenciones de cada uno de ustedes. Efectivamente, me parece que aquí hay un mosaico extraordinario, 4 visiones de lo que puede contener este ejercicio de armonización, pero más que de armonización, de cristalización de la reglamentación en materia de derechos de las niñas, de los niños y el tema educativo para erradicar la violencia en las escuelas. Porque pues siempre ha habido muchas leyes que al fin no terminan de aterrizar en donde todos queremos que aterricen, que es precisamente en una mejor convivencia. Sobre todo que aquí se ha dicho y se ha reiterado, y solamente haré estas breves reflexiones para concluir porque me parece de vital importancia, términos como de violencia familiar, al tiempo de hablar también sobre la felicidad y el acoso escolar, que incide desde luego en el rendimiento de los escolares, tanto niños como adolescentes, que redunda en la capacitación y que tiene que ser esa una de las grandes tareas del país, del Estado, que redunda desde luego en generar conductas y visiones de productividad y de competitividad, que es precisamente el gran reto de la educación en este país, que desde luego permita la construcción de ciudadanía, y esto implica la igualdad de las oportunidades, la igualdad de las herramientas, la igualdad para las oportunidades de desarrollo de las regiones a partir de tener una sociedad educada y capacitada. Y aquí también se ha dicho, la escuela como eje de la comunidad o como comunidad misma, la escuela ha sido y seguirá siendo líder en su comunidad, y eso tiene que propiciar la participación de todos los actores, y no dejar de reconocer el carácter social que tiene la escuela, el carácter y la esencia de los valores y de los principios que se inculcan desde la escuela o que se practican desde la escuela, y desde luego esto visto desde el enfoque humanista que tiene la educación y que debe tener la educación, por cuanto que el actor fundamental es la capacitación de los seres humanos, en este caso lo más importante que tenemos los mexicanos, que son nuestras niñas y nuestros niños. Y sin duda, la comunidad, las niñas, los niños, los adolescentes, las maestras, los maestros, los padres de familia, todos tenemos que fortalecer nuestra participación para que esto que ha sido reconocido ya a nivel mundial como un gran problema, que es la violencia y el acoso escolar, sea erradicado. Yo creo que todos podemos aportar, todos debemos hacerlo. Este ejercicio tenemos que practicarlo todos, porque pues es un tema que debe preocuparnos, porque se trata simple y sencillamente del futuro de este país. De verdad que les agradecemos muchísimo al señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al señor subsecretario, muchas gracias, Roberto, que está aquí, a la doctora Claudia Santizo, muchas gracias, y desde luego al maestro Germán por sus aportaciones. Buenas tardes. Gracias, señor. Gracias, presidente.